Saludos mis hermanos, qué bueno poder encontrarme nuevamente con ustedes. Bien, vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Señor para dar inicio a la prédica. Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 24 y luego del mismo capítulo, versículo 35 hasta el 43. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando, les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cum, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Muy bien, ¿qué es lo que el Señor nos quiere transmitir en esta oportunidad? No temas, quizás es el mandamiento que más se repite en la Biblia. Hay algunos autores incluso que mencionan que son 365 referencias en la Biblia que se encuentra este mandamiento, este mandato que dice: no temas. Y es porque es muy importante. Si se repite es porque es muy importante. O también sabe Dios, porque nosotros lo olvidamos con mucha frecuencia. Y es así, generalmente el mundo se mueve por temores. Temor quizás a no perder dinero, al temor a la enfermedad, a la salud, no sé, a hacer tal o cual cosa. Piensas inclusive en las palabras que vas a decir para quizás no afectar a la otra persona, o porque tememos a la reacción de la otra parte. Hacemos muchas cosas a veces por temor. Les cuento una historia. Durante el tiempo que Nikita Khrushchev, premier de la Unión Soviética, estaba ahí en el mando, en cierta ocasión él empezó a delatar y a hablar acerca de todas las atrocidades y de la gestión política que había tenido José Stalin. Y en cierta ocasión él estaba justamente dando una reunión, una conferencia pública, diciendo toda esta clase de cosas que él hacía, José Stalin. Y desde el fondo del salón, una persona gritó fuertemente: Oye, tú fuiste uno de los agentes de Stalin, estabas ahí, ¿por qué no lo detuviste en su tiempo? A lo que Khrushchev levantó la mirada y empezó a buscar quién era el que había dicho eso. Y dijo: ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue el que dijo eso? Todos en la sala, un silencio sepulcral, un silencio de agonía que nadie se atrevía a mover un solo músculo. A lo que Khrushchev, quieta, reposada y calmadamente, le dijo: Ahora, amigo mío, no sé quién seas, ¿sabes por qué no lo hice? La referencia era clara: miedo, temor. Y eso sucede realmente, eso sucede. Pero ¿qué es lo que el hombre hace para que llegue a ese estado? ¿Qué está pasando antes de eso? Vayamos a las Escrituras y lo encontramos aquí.
En el primer versículo, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Miren, hermanos, generalmente cuando las personas llegan a la iglesia, llegan con problemas. Llegan para que se les solucione quizás la falta laboral, no encuentran trabajo, están mal de salud, una necesidad difícil, una causa imposible, están mal en su matrimonio, los hijos se salen fuera de control, en fin, llegan con problemas, necesidades, con urgencias. Y nunca llegan para tratar los asuntos trascendentales y fundamentales de la vida. Y esto sucede así. En esa mañana, este hombre estaba pasando una necesidad muy fuerte. Y así somos muchos nosotros. La necesidad, la urgencia toca la puerta de los ricos, de los pobres, de los ateos, de los inconversos, incluso de los que están en el Señor, los que están en la iglesia. Pasa a todos. El ateo es ateo hasta que comienza a caérsele el avión. Los feministas, las feministas son feministas hasta que se enamoran y se casan. Los alejados del Señor se mantienen alejados hasta que la urgencia les toca la puerta. Y esa mañana Jairo estaba justamente con una necesidad tan apremiante, en la cima de una urgencia. Su hija, su única hijita, estaba a punto de morir, estaba agonizando. Y así sucede. Ese es el estado en que se encontraba. Y ahora Jairo, como dice la Escritura, era un principal de la sinagoga. Es decir, era un hombre respetado. Estaba en una posición visible. No cualquiera era un principal de la sinagoga, sino una persona que conocía las actividades de la vida y podía aconsejar, podía dirigir una sinagoga. Conocía, sabía, había sido educado en la ley de Dios, conocía las Escrituras. ¿Y qué pasó? No le importó en esa mañana ir a buscar al Señor, porque seguramente había recordado los salmos de cómo el Señor había libertado a sus antepasados cuando estaban en la aflicción y clamaron. Salmo 107, versículo 19. O también cuando se nos dice a nosotros, el salmista, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmo 50. Él, algo en su mente, en su corazón le decía, él no puede hacer todas estas cosas, estos milagros que hace si Dios no está con él. Lo mismo que Nicodemo, reconocía y sabía que Dios estaba obrando por medio del Señor Jesús y él era la única opción, era lo último. Y sabes, grafica en tu mente esta historia. Este hombre en esa fatídica mañana se levantó y oyó que Cristo estaba cerca, estaba a los alrededores y se fue a buscarlo. Grafica en tu mente que estaba yendo, apresurado, caminando, pensando, Él solamente puede sacarme de esta situación, solo Él puede librarme de esta angustia, de esta agonía. Y tengo confianza que Él tiene el poder suficiente para levantar a mi hija. Imagínate abrirte paso en toda la multitud que estaba apretujada, ahí abrirse, y dice la Escritura que cuando le vio, se postró de rodillas. Cayó literalmente de rodillas a sus pies. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Dice así, y le rogaba mucho. Le rogaba mucho. Y esto es lo que nosotros debemos empezar a entender. El primer paso para vencer el miedo es dejar todo lo que nosotros tenemos atrás. No ir con nuestra mente llena de prejuicios. Una mente dada a los prejuicios quita muchas bendiciones. Jairo en esa mañana tuvo que renunciar a sus títulos, a sus honores, a lo que él conocía, en lo que había sido formado. Rechazar incluso a la misma sociedad en la cual se encontraba, una sociedad judía que rechazaba a Cristo. Tuvo que perder el temor a quedarse quizás sin trabajo o a ser proscrito también de la sociedad. Todo eso por amor a su hijita. No quería que su hija se le muera. Entonces el primer paso para nosotros entender, para vencer el miedo, es renunciar. Renuncia a lo que crees ser, a lo que sabes, a lo que puedes hacer. Te vas libre sin nada al Señor, solo con tu necesidad, a buscarle a Él, pero reconociendo que Él es el Señor. Y esto es lo que Él reconoció, que Él tenía el poder, el mando, la autoridad, el señorío, era el creador y dador de la vida. Y se fue y le rogó a Él, postrado a sus pies. Eso es.
Miren lo que dice la Escritura. Le rogaba mucho, mi hijita está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, para que se salve. Sabes, hermano, generalmente las personas cuando van al Señor van con muchas prerrogativas, con muchas ideas en mente, creyendo de que realmente deben de ganarse el favor del Señor, de que tienen que convencerlo. Y esto es lo que llama la atención en la mente de muchas personas. ¿Cómo? Si Dios, que es omnisciente, omnipotente, sabe que estoy así, ¿por qué me deja así? ¿Por qué estoy pasando esta clase de cosas? ¿Por qué estoy en esta necesidad? ¿Por qué me pone en esta situación? Pero eso demuestra nuestra autoinsuficiencia, independencia de parte del Señor. Porque la persona que empieza a entender que Él tiene el poder y el control, dice, no, Señor, yo sé que tú eres el Señor de la vida. Y yo me voy a ir a ti con el máximo de los respetos a presentar mi ruego delante de ti. Y en esto yo voy a conocer, porque tú tienes el control, tú tienes el mando, eres el Señor de la vida. No te voy a convencer, no voy a ir a ti creyendo de que cuándo vas a hacer las cosas, cómo las vas a hacer y qué es lo que vas a hacer. No te voy a enseñar, Señor, no te voy a enseñar a qué es lo que tienes que hacer, porque tú me vas a dar cosas mejores de las que yo te las puedo pedir. Entonces el segundo paso para nosotros poder vencer el miedo y el temor es ir al Señor. Simplemente decirle lo que está en nuestro corazón, hablar con Él, transmitir nuestro sentir, no con la intención de convencerle, ni tratarle a Él de ganarse su favor, ni de enseñarle qué hacer, cuándo hacer y cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Porque ahí estaremos recién adorándole, sirviéndole y reconociéndole como Señor, y que Él tiene el control de la sabiduría para hacer las cosas de la mejor manera posible. Eso es lo que debemos entender, hermano. Miren, dice, versículo 35, ahora, mientras él aún hablaba, le decía todas estas cosas, había hecho una sanidad a una mujer que había padecido 12 años, la misma edad que tenía su hijita, y siempre cuando el ser humano está atendiendo a la palabra del Señor, llega gente a importunar siempre. Somos impertinentes cuando el Señor está hablando. Nunca prestamos atención realmente, y esa mañana había mucha gente queriendo algo de Cristo, pero no a Cristo. Y así muchas veces nosotros nos comportamos con el Señor. Venimos solamente a pedirles favores y a no comprometernos con Él, a no realmente seguirle. Debemos ser honestos nosotros con la actitud que tenemos a diario con el Señor. Miren las Escrituras, mientras él aún hablaba, vinieron los amigos del principal de la sinagoga. Tu hija está muerta. Y ni siquiera traían buenas noticias. Siempre traen malas noticias. Siempre traen esta clase de cosas. Miren, ¿para qué molestas más al maestro? Generalmente las personas van al Señor porque creen una necesidad y se puede hacer algo todavía. Aún hay chance para hacer algo. El Señor es Dios. Tiene control de las causas imposibles. Eso es. Tiene control de las causas imposibles. Y Él puede sacarte de esta situación, de esta angustia. Si no vas buscando y creyendo solamente para que te saque de un apuro y luego chao. Hermanos, amigos que nos están escuchando, nosotros cuando vamos al Señor debemos ir con un corazón dispuesto para conocerle, más para sacar algo de Él. Debemos ir para conocerle. Eso es lo que realmente Él quiere y Él añada de nuestras vidas. Miren lo que dice el Señor. Él oyó las situaciones que no pasan. Generalmente el hombre cree en todo lo que sus sentidos le dictan. Mira con ojos terrenales, pero no con los ojos espirituales. ¿Y qué sucedió? Ni siquiera le bastó a él entender de que había hecho una sanidad y debería contentarse con una mujer de 12 años que le había restaurado su salud. Eso debió animarle, pero no pasó ni siquiera segundos para que este hombre, al escuchar la noticia, tu hija está muerta, se empezara a desanimar. Estaba presenciando un milagro ahí. Y esto sucede porque creemos muchas veces con los sentidos físicos y no con los sentidos espirituales que Él nos da. Y esto sucede, ¿por qué? Para que vea nosotros que la fe no es automática en el creyente, sino que debe de ser ejercida, debe de ser estimulada, probada, fortalecida y perfeccionada. Y el creyente sabe
que si pasa necesidades, todas las cosas que le suceden a los hijos de Dios le ayudan a bien, el Señor lo encamina bien. Y esto me va a hacer entender que Dios tiene cuidado especial de sus hijos y Él sabe qué es lo mejor para mí. Eso es depender del Padre, apoyarse en Él, confiar en Él, en las necesidades que yo tengo. Señor, no van a ser necesidades, es una prueba. Va a llegar momentos en que tú, mi hermano, amigo que estás escuchando, vas a sentir la presencia del Señor en tu vida. Lo vas a sentir tan cerca, pero también va a haber momentos y tiempos en los cuales lo vas a sentir tan alejado que parece que no estuviera. Y vas a reclamar seguramente, ¿dónde está Dios? Mira cómo estoy, Señor, ayúdame, ¿por qué estás tan lejos? Pero acuérdate que en las mayores necesidades o problemas o dificultades que tú puedas tener, cuando el alumno está rindiendo un examen, el maestro está en silencio. Recuerda bien eso. La fe debe de ser probada. Y esto es el tercer paso para nosotros vencer el miedo. El cristiano se afianza, se afinca en las promesas del Señor. El cristiano cree, no solamente intelectualmente. Creer en que el Señor, que Dios existe, no te salva. Creer que lo que Dios dice en las Escrituras es cierto, tampoco te salva. Lo único que te salva a ti es poner tu confianza y dependencia en ese Señor, conocerlo como tu Salvador. Eso te salva. La mente debe ser ejercitada constantemente por la palabra del Señor y empezar a conocer a Cristo. Solamente esa relación es la que te va a salvar. El conocimiento por sí solo no te salva. Por eso la fe debe ser estimulada, probada, perfeccionada constantemente, porque Dios tiene cuidado especial de sus hijos. Mira lo que dice el salmista, te recuerdo, Salmo 50, versículo 56, versículo 3 y 4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y esto es realmente lo que nosotros debemos entender. El día que tú vas a estar en angustia y tu corazón tenga ganas de huir y abandonar y salirte de todo esto, tú vas a resolver en tu corazón: Padre, yo en ti confío y no necesito de ningún arma, ningún poder, solamente mis oraciones y mis lágrimas delante de ti, porque entiendo que tú me vas a proteger, entiendo que tú me vas a librar, tú estás por mí. Y si tú estás por mí, entiendo de que ¿quién va a estar contra mí? Nadie. Y el Señor claramente te dice, si tú vas a entender en las Escrituras, en Isaías 41:10, cuando dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice: no temas, yo te ayudo. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y si el cristiano vive conforme a su palabra y cree y se afianza en sus promesas, no solamente repitiéndoselas mentalmente como un loro, sino viviéndolas, la diferencia va a ser muy notable en tu vida. Vas a caminar firme, en victoria sobre la tentación. Y estos problemas que aparentemente son malos, no van a ser malos, sino que los vas a tomar como una prueba y tu fe va a ser cada día más fortalecida. Ahora dice: se fue pues con él. Cuando sucede esto, es movido al Señor a misericordia, porque su misericordia es grande. Va con él, está con él ahí, y llega y va a encontrar siempre, a veces, desorden en la familia. Se va ahí y encuentra que había un alboroto, muchas cosas, gritando, toda esa clase de cosas, con quizás el sonido fúnebre de la reunión, porque la hija había muerto, todo esto. Y yo les digo una cosa: cuando uno va a un velorio, ¿qué es lo que encuentra? No encuentra generalmente tristeza y llanto, solamente quizás en los familiares que han perdido al ser querido. Pero los demás, ¿qué están haciendo? Tomando un trago corto, riéndose, contándose chismes, enterándose de los últimos pormenores y detalles de la familia que está afligida por la partida del familiar. ¿Y qué es lo que sucede? El Señor Jesucristo ve eso de ahí. Obviamente en ese tiempo se contrataban lloronas, como lo mismo aquí en Perú, para hacer el luto grande, fastuoso, todo eso. Pero sin embargo, en cualquiera de los dos casos, no estaban haciendo bien su trabajo, porque se les pagaba para esto. Se les pagaba para que lloren. ¿Y qué sucede?
había hipocresía. Y así sucede generalmente. Los que no hacen bien su trabajo y los hipócritas, ellos están muy conscientes de la situación, saben lo que les pasa, pero se han resignado porque ya perdieron toda esperanza. El hipócrita está muy consciente y muy atento de las circunstancias que le suceden y ya perdió la esperanza. Ya no hay nada que hacer, por eso es que se reían. Pero así responden los hipócritas cuando escuchan la palabra del Señor. ¿No se ha escuchado en estos tiempos? ¿Cómo hablan? ¿Cómo dicen? Ya no se ven milagros, ya no hay resurrecciones, ya no hay personas que además son sanadas por la mano del Señor, así de esta manera. ¿Has escuchado esa clase de cosas? Pues claro que sí, seguramente. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor? Los sacó a todos afuera. Los sacó a todos afuera. Y eso es que ellos jamás van a poder ver el poder y la gloria del Señor ante un milagro. Y solamente para los que están con el corazón quebrantado. Jairo en esa mañana fue quebrantado al saber que su hija había muerto. El quebrantado de corazón tiene más chance para poder cambiar ante aquella persona que sufre y sufre y sufre y sufre. El quebrantado ya no cuestiona la voluntad del Señor, sino que ya no quiere ser entendido, sino que busca entender los propósitos del Señor, mira sus puntos ciegos y decide cambiar, cargar su cruz y seguir a su Señor. Y esa mañana Jairo estaba siguiendo a su Señor y estaba a punto de presenciar un milagro. Y así sucede. Las personas que somos incrédulas a veces con el Señor, que decimos que somos creyentes, pero somos creyentes incrédulos, ¿ves la contradicción en eso? Los mismos apóstoles, dice la Escritura, que se les apareció en medio de ellos y algunos dudaban, dice la Escritura. Oye, te crucificamos, te clavamos, te matamos, te apareces en medio de nosotros y todavía dudamos. Y así se comporta el ser humano, con duda siempre. Recordemos nosotros cuál es nuestra condición. Por eso que hay algunos en la iglesia que están enfermos, debilitados y otros duermen. Y debemos examinar nuestro corazón delante del Señor. ¿Ok? Miren lo que dice así, ve. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Cuando la hipocresía sale del corazón del hombre, en el caos empieza a haber orden. Porque el Señor, que es todo puro, todo santo, toca tu corazón impuro. Cuando el Señor Jesús toca lo impuro se vuelve puro, sano y limpio. Y así debemos ser nosotros con Él. Quitar la hipocresía de nuestro corazón, no tener ese doblez, ni buscarlo solamente para que nos saque de apuros, sino para conocerle. Y ahí es cuando el Señor empieza a manifestar sus milagros. ¿Creemos nosotros realmente? La fe es que sea pequeñita como un grano de mostaza. Y si siempre va a ser probada y ejercitada, va a ser muy grande hortaliza. Grande va a ser. Así que, mis hermanos, estos son los 3 pasos para nosotros poder vencer el miedo. Ir al Señor sin creer lo que realmente somos. Ir de manera sencilla ante nuestro Señor, no tratando de convencerle. Y recordando siempre que Él tiene cuidado especial de cada uno de sus hijos. Y lo que pasa aquí, Él va a transformarlo a bien, porque va a estar ejercitando y probando más nuestra fe para así depender y confiar más en Él. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Saludos.